Hola, bienvenidos a esta videoclase del tema de biomecánica del trauma. Mi nombre es Esther Gorjón Peramato, soy enfermera de emergencias en el SUMA 112, experta universitaria en urgencias y emergencias, máster en educación y nuevas tecnologías, e instructora en soporte vital básico y soporte vital avanzado del adulto y pediátrico. En esta videoclase vamos a ver el BLAS o Blast Injury, veremos el concepto, los mecanismos físicos de la explosión, consecuencias físicas de la explosión y cuáles son las lesiones por explosión, lesiones primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. El blast injury es el conjunto de lesiones producidos como consecuencia de la propagación de la onda explosiva a través del organismo y suele aparecer en incidentes o atentados con bomba, atentados terroristas, explosiones por accidentes domésticos o industriales. El concepto de explosión siempre se le ha asociado este concepto o se asocia siempre al término de blast, que es un anglicismo utilizado por no encontrarse una locución española que designe exactamente las lesiones anatómicas y el síndrome clínico provocado por la exposición del organismo a los efectos de una fuerte detonación. En sentido estricto, el blast puro comporta las lesiones primarias debidas únicamente a los efectos físicos de la onda de choque, que es la onda que se produce en un primer momento cuando se produce la explosión. Pese a que ha habido divergencias entre autores, se ha admitido por el uso que tanto blast injury o onda de choque y efecto de viento son sinónimos, ¿no? Y se refieren todos a este concepto del que estamos hablando. Cuando se produce una explosión, se producen tres mecanismos físicos: la onda de choque, los vientos expansivos y además se produce calor. Una explosión es una reacción química exotérmica que transforma en un tiempo muy corto un cuerpo líquido o sólido en gas. Esa liberación de energía abrupta e instantánea provoca un aumento de la presión atmosférica circundante y esa presión tan alta se transmite al medio ambiente en todas las direcciones bajo la forma de una onda de choque. En el momento de la explosión, el espacio es ocupado instantáneamente por un gas muy caliente, el cual genera una alta presión que se transmite, como hemos dicho, al medio ambiente en todas las direcciones. Por lo tanto, desde el punto de vista físico, la explosión en medio aéreo provocaría estos tres elementos de los que estamos hablando, ¿no? Una onda de hiperpresión estática, que es la onda de choque, como hemos dicho, una onda de hiperpresión dinámica, que son los vientos expansivos, y por las reacciones exotérmicas pues se producirá un efecto térmico o se produciría calor. Cuando se produce una explosión, pues se produce, como hemos dicho, una onda de sobrepresión o un pico de sobrepresión, eh, que tiene que ver además, como vamos a ver luego, con la capacidad lesiva de la explosión. En condiciones ideales, en un sitio al aire libre, la sobrepresión resultante de una explosión sigue generalmente una curva de presión-tiempo que se llama curva de Friedlander, que tiene tres componentes bien definidos. Sería esta onda de aquí, ¿no? Tiene una subida instantánea de la presión del aire ambiente que dura solo unos segundos, unos pocos milisegundos, seguida de un periodo más largo de presión subatmosférica, ¿no? Y después ya una presión vuelta por encima una presión atmosférica normal. La forma de esta curva, digamos, es la que ocurre cuando hemos dicho que se produce la presión en un aire, o sea, en un sitio al aire libre. Pero tenemos que tener en cuenta que esta curva de sobrepresión no siempre es igual, sino que, por ejemplo, en un espacio cerrado, la onda de sobrepresión se produce de diferente manera. Eh, eh, por ejemplo, en un lugar cerrado, la onda de sobrepresión inicial sería reflectada y modificada al impactar sobre superficies sólidas, de tal manera, pues eso, que nos crearía una onda totalmente diferente a la que aparece cuando es una explosión en el aire ambiente o al aire libre. Otra de las cosas importantes que tenemos que saber de la onda de choque es que el poder lesivo de una onda de choque depende del pico de sobrepresión que se produzca, ¿no? De tal manera, pues que dependiendo de la sobrepresión en kilopascales
que se haya conseguido o que a la que haya llegado la explosión, pues se producirán unos efectos sobre el organismo y el entorno. Por ejemplo, con 7 kilopascales pues teníamos ruptura de cristales, con 35 sería el umbral para las lesiones timpánicas, con, con 500 el 50% de las personas de los lesionados tendrán lesiones pulmonares, siendo el umbral, por ejemplo, pues 175, y después con 700.000 pues sería el umbral de mortalidad. Otro de los mecanismos físicos hemos dicho que eran los vientos expansivos. Se producen por la expansión rápida de los gases de la explosión y el desplazamiento inducido en las masas de aire circundante. La velocidad inicial de este viento expansivo o viento de Blas es muy elevada. Cualquier obstáculo que se encuentre, esa masa de aire, esa onda dinámica, digamos, se va a ver sometido a la presión y por tanto a una aceleración brusca. Este viento expansivo sería el responsable de las lesiones denominadas secundarias o el Blas secundario, que son las heridas de proyectiles, es decir, todo lo que encuentre a su paso o todo lo que, por ejemplo, imaginaos una bomba en la que han metido como metralla tornillos, esa onda dinámica será la que haga que toda esa metralla cause las heridas por proyectiles, y además será el causante de las heridas terciarias, que es el que causa la proyección propia de las víctimas, que se ven también sometidas, como hemos dicho, a esa aceleración brusca cuando el viento expansivo, digamos, pasa a través de ellos. Este viento expansivo también puede ser el responsable de la destrucción de estructuras en las que pueden causar lesiones por sepultamiento o atrapamiento. Y bueno, el efecto térmico, pues la explosión provoca la formación instantánea de una esfera de alta presión de gas a alta temperatura y esa también puede producir lesiones, ¿vale? Aunque se suele limitar realmente al lugar de la explosión, es decir, el calor no es el efecto térmico a larga distancia no, no produciría lesiones, sino sobre todo a las víctimas que estuvieran más cercanas. Las consecuencias físicas de la explosión, es decir, el tipo de lesiones que vamos a encontrar o la gravedad de las lesiones van a depender de muchas, bueno, de algunas circunstancias, como por ejemplo, pues del tipo y la cantidad de explosivo. Eh, el tipo y la cantidad de explosivo, así como por ejemplo la distancia de la víctima al epicentro, influyen de manera decisiva en los tipos de lesiones, no solo, como hemos visto antes, la onda de hiperpresión. A distancias muy cortas, inferiores a 3 metros, por ejemplo, la mayoría de las lesiones son críticas, incluso con cargas explosivas muy pequeñas. A distancias superiores a 15 metros del epicentro, las lesiones suelen ser leves, incluso con cargas superiores a 40 kilos de explosivo convencional. Tenemos que tener en cuenta que la intensidad de una onda de presión declina con la raíz al cubo de la distancia desde la explosión. Es decir, un ejemplo, una persona a 3 metros de una explosión experimenta una sobrepresión 9 veces más que una persona a 6 metros de distancia, por lo que decrece con bastante rapidez, ¿no? También tenemos que saber, por ejemplo, pues que el lugar de la explosión influye también en el tipo de lesiones. Las explosiones al aire libre revisten una menor gravedad que las que ocurren en sitios cerrados, ya que, por ejemplo, durante la reflexión de la onda de choque sobre un obstáculo o sobre una pared, se forma una onda reflejada cuyo pico de presión puede amplificar el de la onda incidente, o sea, que puede hacer que rebote con mucha más fuerza. Esto explicaría, por ejemplo, la gravedad especial de las lesiones por onda de choque que se observan las explosiones en un medio cerrado, donde la frecuencia de blast grave es muy elevada respecto a la observada de las explosiones al aire libre. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las explosiones en un sitio cerrado la probabilidad de encontrarse a poca distancia de la explosión también es mayor, lo que interviene en la gravedad también del blast. Es decir, no sería una sola de estas circunstancias las que haría que el blast sería mayor, sino que sería un poco la mezcla de todo, ¿no? El estar más cerca de la explosión, estar en un sitio cerrado, incluso también también tenemos que tener en cuenta que incluso la explosión puede provocar el hundimiento de edificios o otras estructuras que también podría causar otro tipo de lesiones por aplastamiento y sepultamiento, ¿no? Sería una mezcla de todo. El medio de propagación de la onda de choque pues también sería
una de las características que haría que se pueda producir el blast, unas lesiones u otras, ¿vale? Digamos, como conclusión de esta diapositiva, pues que sepamos que la mortalidad está generalmente ligada al empleo de grandes cargas explosivas, a explosiones en espacios cerrados y a la presencia de estructuras derrumbadas. Cuando tenemos las tres cosas, pues solemos encontrar pacientes más graves. Las lesiones por explosión, desde el punto de vista histórico, las lesiones causadas por una explosión se dividían en lesiones primarias, secundarias y terciarias. Y fue en 2007 cuando las autoridades estadounidenses del Centro para el Control de Enfermedades definieron las lesiones cuaternarias relacionadas con las ondas de choque. El blast primario o las lesiones primarias son las lesiones causadas por el efecto directo de la onda de sobrepresión sobre los tejidos. Generalmente suele afectar a órganos con aire o interfaz aire-líquido y son las que causan pues la rotura de membranas del tímpano, la lesión de los senos paranasales, la lesión pulmonar y la rotura de vísceras huecas. Estas lesiones primarias, por ejemplo, pues son mucho más frecuentes en explosiones en sitios cerrados. Las lesiones secundarias o el blast secundario son las lesiones debidas a los fragmentos, ¿no? A lo que decíamos antes, a la metralla. Se producen traumatismos penetrantes o cerrados causados por la metralla u otros objetos procedentes del artefacto explosivo o del entorno, cristales, trozos de pared, cualquier cosa que se pueda salir volando debido a los vientos de la explosión. Y además este mecanismo es el responsable de la mayoría de las víctimas en las explosiones. El traumatismo penetrante torácico incluye la laceración en el corazón y los grandes vasos y es una causa común de muerte. Las lesiones terciarias o blast terciario sería también debido a los vientos que decíamos y son traumatismos cerrados generalmente a consecuencia del desplazamiento corporal por efecto de los gases expandidos y también las lesiones causadas por el derrumbe de estructuras. Aparecen en explosiones de alta energía al ser lanzadas las víctimas y golpearse contra otros objetos, ¿vale? Ese sería el blast terciario. Y el blast cuaternario, como hemos dicho, que es el último que se ha incluido desde el año 2007, pues incluyen las quemaduras, la exposición a sustancias tóxicas, radiación, envenenamiento por monóxido de carbono, envenenamiento por cianuro, también las lesiones por inhalación o asfixia y el trauma psicológico, pero no se limitarían a ellas, habría algunas cosas más, pero bueno, así como ejemplos serían estas. Por tanto, como conclusiones, pues que la capacidad lesiva de una explosión depende del pico y la duración de la sobrepresión, hemos visto, que las explosiones en espacios cerrados y las que provocan el hundimiento de las estructuras adyacentes se asocian generalmente a una morbilidad y a una mortalidad mayores, que el tipo y la cantidad del explosivo, así como la distancia de la víctima respecto al epicentro, también influirían de manera decisiva en los tipos de lesiones y que la mayoría de las lesiones tras una explosión se deben a un blast secundario. Son heridas penetrantes múltiples y traumatismos contusos. Muchas gracias.